buenas noches. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos para comenzar esta serie de reuniones de salud. Un amigo generalmente le desea a otro amigo que tenga salud, ¿verdad? Nosotros, los que estamos aquí presentes y quienes nos están siguiendo a través de internet, nos llamamos cristianos. Y como cristianos tenemos a un Dios que decimos está en los cielos. ¿Es así o no? Ese Dios dice ser nuestro amigo. Y nuestro amigo inspiró a un escritor llamado Juan, la tercera cartita de Juan, el versículo 2. Amado, ¿les gusta que les trate así Dios? Amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Muchos cristianos piensan que debemos progresar espiritualmente y hacemos todo lo posible para que nuestra experiencia espiritual sea buena. Sin embargo, hay muchos cristianos que descuidamos el área de la salud. Pero ustedes notaron que Dios desea que prosperemos también en la salud. Por eso estamos haciendo este seminario. Es hora de vivir. Presenta este seminario. Le hemos llamado Salud, tesoro escondido. La salud es un tesoro, ¿están de acuerdo conmigo? Pero se valora generalmente cuando se pierde. A veces, y noten lo que dije, a veces hacemos lo que sea para conseguir este tesoro. En este seminario daremos alguna orientación, cómo encontrar este tesoro si lo hemos perdido, o lo ideal, cómo evitar que este tesoro se nos pierda. El tema para hoy, érase una vez, como dicen en inglés, once upon a time, o hechos. Déjenme contarle lo que ocurrió en un pueblito que estaba a pocos kilómetros de ese camino, de esa curva que ustedes pueden ver allí. Por siglos nadie se accidentó en ese lugar. Por siglos pasó mucha gente en sus burritos, en sus caballitos, y nadie se accidentó en esa curva hasta que llegaron los vehículos motorizados. Cuando llegaron los vehículos motorizados, las cosas cambiaron. Empezaron los accidentes. Y a medida que los vehículos aumentaban su potencialidad, su velocidad, aumentaron también los accidentes y aumentaron las muertes. Porque cada vez que un vehículo caía, pocas veces se salvaban los que iban dentro de ese vehículo. Y entonces en el pueblo se preocuparon. Y decidieron tomar algunas medidas para bajar el índice de muertes que ocurrían ahí, en esa curva. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron algunas soluciones. La primera fue buscar cómo señalizar la curva. Y pusieron ahí letreros para que todo el mundo supiera que ahí había una curva peligrosa. No mejoró la situación. Los accidentes siguieron. Consiguieron con las autoridades de gobierno que pusieran en el pueblito una clínica especial con todos los adelantos de la traumatología, todo lo necesario para atender a los que se accidentaran allí en la curva. Y todavía consiguieron una ambulancia para que si había un accidente la ambulancia pudiese ir, y entonces los equipos de rescate podían tratar de sacar a las personas accidentadas y atenderlas. Pero los índices de muerte siguieron en problemas. Los accidentes seguían. Y alguien sugirió, hagamos un camino desde el fondo del precipicio al pueblo.
y pongamos entonces allí una ambulancia. ¿Tienen ustedes alguna mejor idea para encontrar la solución al problema de los accidentes y las muertes de la gente? Cerrar el camino. ¿Les parece una buena? Parece que no te vamos a mandar al municipio ese. Porque el camino hay que dejarlo, ¿cierto? Se comunicaba, se hizo un lugar turístico más adentro, entonces había que pasar por allí. ¿Alguna mejor idea? ¿O les parece bien poner un camino que lleve hasta el pueblo y la ambulancia ahí para que apenas cayera un carro pudiesen tomar a los heridos y llevarlos? La vamos a nombrar de concejala del pueblo. Qué lástima que no le tenemos un micrófono para que se escuchase la solución. Sí, una buena solución, ¿les parece? Poner una protección ahí en la curva, ¿verdad? Poner allí barandas o alguna cosa para que no pasen de largo los carros. A esto le llamamos más vale prevenir. Bueno, ustedes le ponen que lamentar, que curar, como ustedes quieran. Pero lo que yo quiero que recuerden, y esto lo vamos a repetir más de una vez, más vale que prevenir. Los quiero escuchar. Más vale que prevenir. Repitámoslo entero. Más vale prevenir. Esto es importantísimo en salud. Más vale prevenir. ¿Qué es salud? Algunos de ustedes ya me han escuchado hacer esta pregunta. ¿Cuál es la definición de salud que hemos manejado en nuestros seminarios de salud en este lugar? ¿Qué es salud? Bueno, vamos a poner la definición de la Organización Mundial de la Salud. Estado de completo bienestar físico, mental, social. No solamente la ausencia de enfermedad. ¿Qué es salud? Completo bienestar físico, mental y social. Pero ustedes saben que nosotros los cristianos, y cuando digo los cristianos no importa a qué iglesia perteneces. Hay algunas personas que pertenecen a diferentes iglesias y es para ellos también porque son cristianos. Los cristianos debemos agregar una dimensión más. Y entonces nuestra definición de salud como cristianos debiera ser el estado de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Estamos de acuerdo? No es solamente la falta de enfermedad, sino es el completo bienestar. Recuerden eso, el completo bienestar. Como ya hemos hablado de esto, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades? Según el modo en que aparecen y según su duración. Hay dos tipos de enfermedad. Unas son llamadas las enfermedades agudas y otra las enfermedades crónicas. ¿Han escuchado eso? No, este es un enfermo crónico. Pero pocas veces hablamos de las enfermedades agudas, ¿eh? Nosotros decimos estoy enfermo nomás. ¿Qué significa una enfermedad aguda? Una enfermedad aguda aparece rápidamente, duran no mucho tiempo, duran poco tiempo. Algunos ejemplos, ¿conocen algunos ejemplos de este tipo de enfermedad? Cuando nos da la gripe. Claro, algunos los revuelca un poco, pero en general, pocos días ya pasa. Enfermedad que dura poco tiempo. Algunos dicen, ay, ando con dolor de anginas. Anginas dicen, ¿no ustedes? Las amígdalas. Con dolor de angina. Y bueno, algunos se sostienen por ahí con el dolor, pero también pasa. Su duración es corta. A algunos les da diarrea. Y le da diarrea y 1 o 2 días y ya pasa también. Claro, si es más serio, entonces ya tomamos otras medidas, pero estas son enfermedades ¿de qué tipo? Agudas. Las enfermedades crónicas.
¿Cuáles son? Se manifiestan poco a poco y duran mucho tiempo. Ejemplo de enfermedades crónicas. Ustedes ya ven la figurita que hay allí. Las personas que tienen que usar eso están enfermas ¿de qué? De asma, ¿cierto? Otra enfermedad crónica, la diabetes. Podríamos mencionar varias otras, pero vamos a llegar hasta allí nomás. Les pregunto, ¿el dolor de cabeza es una enfermedad? El dolor de cabeza no es una enfermedad. El dolor de cabeza es un síntoma. ¿La fiebre es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es un síntoma. Síntoma de una enfermedad. Si usted tiene fiebre, pueden haber varias enfermedades. Por ejemplo, usted puede tener tuberculosis y le va a dar fiebre. Por ejemplo, usted puede tener gota y le puede dar fiebre. Usted puede tener una infección intestinal y le puede dar fiebre. Ustedes ven, ese es un síntoma, no es la enfermedad. Es importante que recuerden esto. Lo vamos a necesitar a través de nuestros estudios esta semana. Las enfermedades crónicas se hacen largas en el tiempo y hay personas que la enfermedad crónica nunca la abandona hasta que llega al ataúd. Según la causa que las originan, las enfermedades pueden ser infecciosas, y cuando son infecciosas pueden ser de dos tipos: infecciones virales o infecciones bacterianas. Aquí necesitan aprender algo. Hay una enfermedad muy común que le llamamos la gripe. La gripe es una enfermedad viral, o sea, se produce por un virus. Según los que estudian estas cosas, los virus no reciben ningún efecto de los antibióticos. ¿Me están escuchando bien? Cuando usted tiene gripe, los antibióticos no le sirven para nada, porque los virus se ríen de los antibióticos. Las bacterias, que son esos bichitos larguitos que ustedes ven allí, cuando tenemos una infección bacteriana, algunos antibióticos le tienen miedo. Los antibióticos no atacan a todas las bacterias. Los antibióticos atacan a algunas bacterias y otras bacterias aprenden a defenderse contra los antibióticos. Esa es otra historia que no sé si vamos a alcanzar a hablar de eso en este seminario. Pero aquí tenemos entonces un tipo de enfermedad infecciosa. ¿Conocen algunas enfermedades infecciosas? ¿Sí? Yo estoy mirando a uno que me ha contado de sus enfermedades y el doctor le dijo: tienes una bacteria que te está haciendo padecer. Bueno, aquí tenemos alguna idea, ¿no? Aquí tenemos alguna idea. Otra, enfermedades no infecciosas. Y allí están las intoxicaciones, allí están los accidentes, allí está una alimentación no adecuada. Todas estas cosas producen enfermedades que no son infecciosas. Si usted se toma una botella de tequila, se va a intoxicar, se va a enfermar, ¿sí o no? Y su cuerpo va a tratar de botar eso que lo está enfermando. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Estas son enfermedades no infecciosas. Generalmente, a menos que sea un accidente, no estamos nosotros buscando esas enfermedades, pero desgraciadamente hoy día hay mucha gente que busca estas enfermedades no infecciosas. Voy a hablar hasta aquí nomás de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque ustedes no vinieron a escuchar hablar de enfermedad. Ustedes vinieron a ver cómo se tratan las enfermedades, ¿verdad que sí? Pero necesitaba que tuviésemos ese antecedente para que podamos ver cómo vamos a solucionar los problemas más adelante. Cómo tratar las enfermedades. ¿Qué aprendimos en la primera parte de nuestro estudio hoy? Más vale prevenir. ¿Cómo tratar las enfermedades? Repitan. Me gustaría que
esto se lo graben así en la mente. Cuando hablamos de enfermedad, más vale prevenir. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Esto es clave. Hoy día, la mayoría de la gente no previene. Cuando yo trabajé en esta área de salud, trabajé en un servicio de emergencia. Y en ese servicio de emergencia, a las 4 o 5 de la mañana, más de una vez, cada semana, llegaba una mujer. Y ella llegaba con una ampolla, como dicen, una cosita que trae la inyección, ampolleta, muy bien. Llegaba con la ampolleta para que yo le pusiera la inyección. Y yo le decía, pero yo no te puedo traer un remedio que tú traes, pero finalmente ya se hizo mi amiga, porque cada semana venía. ¿Y ahora qué? Y ahí venía con la ampolla. ¿Y saben lo que ella me decía? Es que me acabo de comer tal y tal cosa y yo sé que voy a tener un dolor aquí que casi me va a matar. Entonces, antes que me mate el dolor, póngame la ampolla. Ella no aprendió que hay que prevenir. Ella lo que estaba tratando es de evitar el dolor de lo que le iba a venir. No había prevención. No se olviden, más vale prevenir. ¿Recuerdan el título de nuestro tema? Érase una vez o hechos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que son importantes para el tratamiento de las enfermedades. Los tratamientos se centran en dos cosas. Se centran en aliviar síntomas o ayudar al cuerpo a desarrollar sus defensas. Hay dos maneras de tratar las enfermedades. Noten que no estoy hablando de curar. Estoy hablando de tratar las enfermedades. ¿Cuál es la primera? Aliviando síntomas. ¿Cuál es la segunda? Ayudar al cuerpo a desarrollar sus defensas. Si yo les pregunto, ¿cuál de los dos tipos de tratamiento ustedes escogerían? ¿Cuántos irían por el primero? ¿Cuántos irían por el segundo? Oh, me alegro que la mayoría de ustedes, y ustedes que están mirando, ¿cuál prefieren? Qué lástima que no puedo verlos, pero aquí está, en donde se mueven todos los tratamientos que se ofrecen para las enfermedades. Y hay muchas enfermedades que no tienen curación. Yo sé, algunos de ustedes me dirán, no, Dios tiene poder para curar todo. O sí, nadie puede dudar del poder de Dios para curar todo. Pero me temo que el Dios que yo conozco es un Dios que Él ha dado leyes que debemos obedecer para cuidar nuestro cuerpo. Y entonces aquí entramos en otra situación que necesitamos darnos cuenta. Miren ustedes todas las enfermedades que no tienen cura. Gripe, resfriado común, el asma, la diabetes, el lupus, el SIDA, Alzheimer, cáncer, etc. Estoy empezando la lista. En este primer estudio quiero que todos nos pongamos de acuerdo en cómo está hecho nuestro cuerpo. Y ustedes van a ver que eso nos va a ayudar a entender mejor nuestras enfermedades. Quiero hacer una ilustración con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido un carro nuevo? Un automóvil nuevo funciona uniformemente, equilibrado en todo, ¿sí? Ustedes por lo menos lo saben, ¿ya? Nos gustaría tener un carrito nuevo, pero eso no se puede, es verdad. Pero un carrito, todo funciona bien, todo funciona bien. El carro, el automóvil tiene
diferentes sistemas. ¿Conocen alguno de los sistemas de un automóvil? Nómbrenmelo rapidito. Eléctrico, muy bien, hermana Patti. ¿Alguien más? Algunos lo único que saben es echarle gasolina y vámonos. No conocen los sistemas que tiene el carro, pero el carro tiene muchos sistemas. Y todos tienen que marchar a la perfección para que no tengamos ningún problema con el vehículo. ¿Es así o no? Cuando uno consigue un carro nuevo, y a veces ya usado también, se lo dan con un manual. ¿Cuántos han visto el manual de su carro? Ahora sí, todos levantan la mano. Muy bien, por lo menos conocen el manual, aunque no era el carro nuevo. Ahora, ¿por qué es importante el manual? ¿Por qué es importante? Porque si algo malo pasa con el carro, ahí está el manual que me va a ayudar a encontrar la solución. ¿Sí o no? Por eso es importante. Déjenme contarle una historia. Érase una vez, había una gomita bien chiquitita, chiquitita, millones de años para allá. Y esa gomita de repente se le hizo un hoyito en el medio y se le metió un fierrito y después el fierrito creció y después por allá salió otra gomita y se unió con... No, ya sé, pare de hablar tonteras, me están diciendo. Yo los veo en su cara, no vinimos a eso. ¿Quién va a creer que hace millones de años pasó eso? ¿Alguno de ustedes cree la historia que estoy haciendo? ¿Por qué no? Porque ustedes conocen el manual y en el manual dice que hubo alguien que lo arregló todo para que funcionara perfectamente. ¿Sí o no? Claro, nosotros nos damos cuenta enseguida cuando nuestro carro no está bien. Y rápidamente corremos buscando la solución. En algunos casos, el daño es imposible de solucionar y entonces lo tenemos que llevar al cementerio de los autos. ¿Allí nos sirve de algo el manual? No, allí ya no sirve para nada el manual. El manual hay que atenderlo antes, ¿cierto? Hay que prestarle atención antes. Pero nosotros no vinimos a hablar de autos. Nosotros vinimos a hablar de seres humanos, de seres vivos. Y los seres vivos son capaces de llevar a cabo diferentes funciones y tienen que funcionar bien para que se mantenga la vida. ¿Ustedes creen eso o no? Si alguna de sus funciones vitales se interrumpe, es muy posible que ese organismo no sobreviva. Para entender mejor las funciones de ese organismo, y yo quiero que ustedes me ayuden rápidamente a decir en qué se parece o en qué no se parece un automóvil a una persona, a un ser vivo. ¿En qué se parece? Muy bien, los dos caminan. Claro, uno camina con las ruedas, otro camina con los pies, ¿cierto? Pero los dos caminan, muy bien, los dos se pueden mover, muy bien. ¿Alguna otra característica? Díganme en qué no se parece. El carro, cuando sale de la fábrica, sale hecho y derecho. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Así como salió de la fábrica, así es el carro. Nosotros cuando salimos de la fábrica, salimos re chiquitititos, ¿sí o no? Y vamos creciendo. Y al principio no nos podemos ni afirmar, pero vamos creciendo y después ya nos ponemos en dos patitas y nos empezamos a mover. Y les pregunto, ¿hay mucha diferencia entre ese chiquitito de la cuna y ese grandecito que ya anda haciendo barbaridades por ahí? ¿Hay mucha diferencia? ¿Saben ustedes que en lo corporal no hay mucha diferencia? La maquinaria del cuerpo humano está casi igualita como cuando nació.
Lo único que algunas cosas no están desarrolladas y se van desarrollando por el camino. Esta es una diferencia con el carro. El carro ya viene todo completito. Podríamos seguir hablando más de esto, pero quiero destacar ahora lo siguiente. El creador del carro, cuando dio el manual, dijo que ese carro podía durar tantos kilómetros o tantos años. ¿Sí? Y él da garantía para que ese carro dure. Y si se le rompe el carro durante ese tiempo de garantía, ¿qué pasa? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el creador del carro es responsable por lo que él hizo. Nosotros los seres humanos también tenemos un creador. Y ese creador también se hace responsable. En las mismas condiciones en que se hace responsable el que creó el carro. El que creó el carro le va a reponer o le va a hacer lo que tiene que hacer con el carro que se daña cuando el problema es. Pero si usted maltrató el carro, ¿le hacen algún arreglo? Miren, el creador del cuerpo también actúa de la misma manera. Solo que nosotros los seres humanos, por alguna razón, en nuestra época, nos hemos acostumbrado a creer el érase una vez. Y por allí alguien dijo que el ser humano érase una vez. Yo tengo aquí una lámina que nos va a ayudar a entender esto. Algunos científicos dicen que hace millones y millones de años se juntaron estos elementos químicos que aparecen allí, no necesitan aprenderlos tampoco. Allí la C significa carbono, la H hidrógeno, la O oxígeno y la N nitrógeno. Y entonces algunos científicos dicen que esos elementos se juntaron para empezar todo el proceso para llegar finalmente a nosotros los seres humanos. Érase una vez. Once upon a time. Ese no es un hecho. Ese es un cuento. Luego, dicen ellos, que se formaron estos elementos que para algunos de ustedes son conocidos, ¿verdad? Si han escuchado hablar del agua, de los glúcidos, los lípidos, ¿han escuchado eso? Y luego ellos dicen que allí apareció, y esto es en los últimos años, apareció el ADN. ¿Han escuchado hablar del ADN? Yo no les voy a explicar todo, porque a veces ni yo mismo lo entiendo. Pero el ADN es algo que está bien metido allá en el fondo de algo que lo conocemos con el nombre de la célula. Ellos en este proceso de miles y millones de años, de pronto apareció ya una célula y esa célula tenía todas estas cosas allá adentro, en un proceso de evolución. ¿Sí han escuchado eso, cierto? Es importante la célula. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. Su cuerpo está formado por millones de células. Estas células, cada una de ellas es como una fábrica. ¿Alguno de ustedes trabaja en alguna fábrica? Oh, hay varios. Mientras más grande la fábrica, hay más maquinaria, hay más gente moviéndose, llevando material, moviendo acá, llevando para acá, etcétera, etcétera. Ustedes saben el movimiento. Dentro de la célula hay movimiento de muchos productos químicos.
Todo lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan esa lista? Oxígeno, carbón, nitrógeno, etcétera, y muchos más. Son productos químicos que se mueven dentro de la célula. Y esto deben saberlo. Especialmente yo me alegro cuando hay niños con nosotros. Porque nosotros estamos vivos gracias a que las células están vivas. Les pregunto, ¿se mueren las células? Claro que se mueren. Se mueren, escuchen, millones por día. Pero las células tienen una característica muy especial. ¿Recuerdan que hablé del ADN? El ADN está allí, en el centro, en el núcleo. Y el ADN es el que transmite a una célula que nace en reemplazo de la que se muere, nace una con las mismas características que tenía la célula anterior. ¿No les parece que eso es una maravilla? No, nosotros no lo vemos, pero esto es lo que los científicos han estudiado. Y nosotros debemos saberlo. ¿Por qué? Debemos saberlo para darle a nuestra célula lo que la célula necesita. Les pregunto, ustedes tienen carro, la mayoría. Ustedes le ponen gasolina. ¿Y por qué le ponen gasolina? Porque ustedes saben que si no le ponen gasolina, el carro va a llegar hasta donde se le acabe la gasolina. Amigos, nuestro cuerpo también necesita gasolina. La gasolina es el alimento que nosotros le ponemos. Les pregunto, ¿el carro respira? El carro necesita oxígeno para encender la gasolina. ¿Ya? Y bota por el tubo de escape algo que se llama anhídrido carbónico. Y tenemos que aprenderlo porque nosotros funcionamos igualito. Mire, necesitamos oxígeno, eliminamos anhídrido carbónico. Ya vamos a ver cómo se elimina el anhídrido carbónico y cómo se obtiene el oxígeno. ¿Se dan cuenta que nos parecemos también en eso a un vehículo? Ustedes le ponen la gasolina mezclada con agüita para que abunde. No, ¿cierto? No, le ponen gasolina purita porque solo así funciona bien. Si le ponen agua, olvídense. Déjenme mostrarles que después las células, se juntan muchas células y forman los tejidos. Los tejidos forman órganos y finalmente forman aparatos o sistemas. Déjenme mostrarles los diferentes tipos de células que hay en nuestro organismo. Esta es solo una muestra, para que todos tengamos una idea de las células que tienen diferentes formas, pero todas tienen un trabajo que hacer, específico, especial. Hay células en nuestras articulaciones, hay células en nuestra sangre, hay células en nuestros huesos, hay células, algunos tienen bastante por aquí. ¿Y saben qué? Todas tienen hambre. Todas quieren comer. No quieren. Necesitan comer. Ustedes ven que es importante haber aprendido que tenemos células en todo nuestro organismo. Todas necesitan comer. Todas necesitan respirar. Y sé que se van a reír, pero no importa. Todas necesitan ir al baño. Todas necesitan botar los desperdicios. Cada célula, lo que pasa en la fábrica que usted trabaja, ¿verdad? Que hacen muchas cosas, pero sale un montonón ¿de qué? De basura. Y hay que tirarla. Y la célula tiene que tirarla.
Y hay un sistema de basurero en el cuerpo. Ay, cuántas cosas necesitaríamos hablar, pero el tiempo ya se nos fue. Vamos a seguir conociendo algo más acerca de nuestro cuerpo, cómo poder bajar nuestro colesterol sin peligro. No se pierdan nuestra reunión de mañana. Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar del colesterol. No olviden traer sus exámenes que se han hecho sobre el colesterol. Tenemos un Dios que nos ama. Y porque nos ama, Él quiere que conozcamos estas cosas para que tengamos salud. Y para que recordemos que cada célula no es producto de un cuento, érase una vez, sino es un hecho. Él lo creó, Él lo mantiene con vida. Y nosotros tenemos que ahora trabajar con Él para que esas células de nuestro organismo mantengan la vida. ¿Cuántos de ustedes están pensando de aquí en adelante, voy a vigilar lo que le doy de comer a mis células? ¿Cuántos están pensando eso? Me alegro, me alegro. El día de mañana vamos a ver cómo solucionamos cuando alguna de nuestras células en medio que se vuelve loca. No se pierdan nuestra reunión el día de mañana.